Buenos días y vamos a leer la bienaventuranza que tenemos para hoy. Esta no está en el llamado Sermón del Monte, pero es algo que tiene mucho que decirnos también a nosotros. Podéis abrir en el libro de Apocalipsis, vamos a leer primeramente en el capítulo 1 y versículo 3, la bienaventuranza que tenemos para considerar en este domingo. Dice así aquí la palabra del Señor: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y si vamos al último capítulo de Apocalipsis, de nuevo se repite, aunque en forma más corta, más sintetizada, en Apocalipsis 22:7, dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que nos encontramos aquí ya con la primera de las 7 bienaventuranzas que hay en este libro de Apocalipsis, y que algunas de ellas pues las vamos también a considerar en los domingos sucesivos. En este caso, la bienaventuranza es para aquellos que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía. Curiosamente, ningún otro libro de la Biblia contiene una promesa así. Y aunque seguramente habéis podido experimentar, como yo, el gozo de habernos sentido también dichosos cuando leyendo en cualquier otra parte de la Biblia hemos considerado, hemos descubierto alguna verdad que nos hace bien en esos momentos, el caso es que no hay otro libro en las Escrituras donde se diga esta bienaventuranza, sí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No sabemos con seguridad por qué en este caso se tiene esta bienaventuranza al empezar este libro. Quizás porque Dios sabía de antemano que muchos iban a descuidar este libro. Quizás porque, siendo un libro difícil, se quiere animar al estudio del mismo. De cualquier manera, esta bendición que tenemos delante pues debe ya despojar de nuestra mente cualquier sensación de miedo que pueda surgir en nosotros al abordar este libro, que a algunos pues les resulta un tanto desconcertante y parece que tienen miedo de acercarse a esta lectura de esta revelación en Apocalipsis. Bien, pues hay una bienaventuranza, simplemente por leerla. Y es una bienaventuranza que sirve para animarnos, una bienaventuranza que está hecha para animar. Así que, para empezar, si alguien quiere ser bienaventurado, si alguien quiere ser dichoso, y creo que todos lo queremos, pues entonces debemos leer lo que está en este libro, lo que se nos dice aquí en Apocalipsis. Y en aquel entonces, dado que no todos los creyentes sabían leer, había un problema de falta de alfabetización muy grande, dado que no todos sabían leer, y además, por si fuera poco, no todos tampoco podían tener todas las escrituras que había reveladas, como nosotros podemos hoy tener este privilegio, entonces se hacían lecturas comunitarias para poder dar a conocer a otros, aquellos que no sabían leer, pues el conocimiento de la palabra de Dios que se tenía. De manera que, curiosamente, en el texto griego, una traducción más literal, más ajustada a las circunstancias de aquella situación, sería así: dichoso el que esté leyendo y los que estén oyendo las palabras de la profecía y guarden lo que en ella ha sido escrito, porque el tiempo está cerca. El que esté leyendo y los que estén oyendo. Precisamente porque no todos podían leer la profecía, no todos podían escucharla. Y ahora, aunque a nuestro nivel personal quede mejor dicho tal como está, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque nosotros ya no necesitamos, gracias a Dios, depender de alguien que nos lea una determinada parte de la Escritura. Y tenemos también toda la revelación delante de nosotros. Así que apela así, de esta manera, tal como está traducido, más a la responsabilidad individual que tenemos ya nosotros. Y en esta bienaventuranza pues se ven 3 aspectos, claro. En primer lugar, es bienaventurado el que lee, porque no todos los ancianos o pastores podían disponer de una copia de esta revelación.
porque como sabéis fue dirigida a 7 iglesias que había en Asia, no en el Asia como conocemos ahora geográficamente, sino que en aquel tiempo esa zona que pertenece a la actual Turquía pues tenía por parte de los romanos diferentes divisiones, diferentes regiones. Entonces la parte oeste de la actual Turquía era lo que se llamaba Asia, y allí estaban estas siete iglesias a las cuales se tenía que dirigir primeramente esta profecía. Había otras regiones como al norte sería Bitinia, Panfilia, Pisidia, Galacia, la parte central de Turquía, a donde se llevó también pues una carta escrita por el apóstol Pablo, y también Cilicia, donde estaba la ciudad de Tarso, en la cual nació Pablo, más al sureste de lo que es la actual Turquía. Así que el apóstol Pablo, curiosamente, nació en lo que es la actual Turquía, ¿verdad? Así que bienaventurado ya es el anciano, el pastor, que podía leer esta profecía y dársela a comunicar al resto de la congregación. En segundo lugar, es bienaventurado aquel que la oye, porque también en principio solamente la podían oír estas 7 iglesias que estaban en Asia, en esta parte oeste de la actual Turquía, ¿verdad? Poder tener el privilegio de conocer la última revelación que el Señor Jesucristo había dado a su apóstol Juan y escucharla así de primera mano por medio del pastor que se la leía. Y asimismo, pues el tercer aspecto es que son bienaventurados los que guardan todas las palabras de esta profecía, porque al aplicarla a nuestras vidas, entonces cuando se aplica la palabra de Dios nos parecemos más al Señor Jesucristo y estamos honrando a Dios. Y quien honra a Dios va a ser honrado también por Él. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo nos podrá decir: bien, buen siervo fiel, que viviste en obediencia a mi palabra mientras estuviste viviendo en la tierra. Así que pasa al gozo de tu Señor también, y nos dará el premio o la corona correspondiente por la fidelidad, por haber honrado la palabra de Dios viviéndola. Así que somos entonces bienaventurados cuando miramos, cuando nuestra mirada se dirige a Dios de acuerdo a la perspectiva que este libro nos enseña. Y por el contrario, no lo somos cuando miramos las cosas desde la perspectiva del mundo, y entonces nos confundimos a nosotros mismos. Y desgraciadamente, pues, no siempre, incluso todos los creyentes, quieren centrarse bien en la palabra de Dios, y al final, por diferentes influencias filosóficas o de sus propios sentimientos, no miran siempre desde la perspectiva de la palabra de Dios o desde la perspectiva que se nos dice aquí en este libro de Apocalipsis sobre las cosas futuras, aquello que se debiera de mirar desde la voluntad de Dios. Así que la bienaventuranza alcanza cuando guardamos lo que en este libro está escrito, no solo en este libro, sino también en todos los demás, porque quien guarda la palabra profética saldrá victorioso de toda prueba y de la prueba final futura que vendrá sobre la tierra, como se nos dice en Apocalipsis 3 y versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y esta expresión, la palabra de mi paciencia, es una forma metafórica de referirse a toda la Escritura, no solamente a lo que está en este libro. Así que, de manera que al tener esta consideración a la palabra de Dios y al aplicarla a nuestra vida, al guardarla, pues entonces tenemos esta bienaventuranza también de parte de Dios. Y se nos habla de guardar aquí porque, obviamente, no todo lo que se expresa en este libro de Apocalipsis es predictivo respecto al futuro. Conlleva también mandamientos para el presente que, cuando se obedecen, cambian la vida para bien. Por citar algunos mandamientos a tener en cuenta que se encuentran también en este libro, por ejemplo, en Apocalipsis 2, versículo 10, la última frase: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y aquí se nos está animando a que nuestra fidelidad llegue incluso hasta el martirio, porque aquí la muerte no se refiere a la muerte normal física cuando nos llegue, sino que en el contexto en el que les está diciendo el Señor es: sé fiel hasta dar tu vida por mí, hasta el martirio. Yo te daré la corona de la vida que es eterna. Si tú has estado dispuesto incluso hasta dar tu vida física por mí, no te preocupes, yo te daré la corona de la vida y una honra eterna.
Así que tenemos aquí este mandamiento, también otro, si vamos más adelante, en Apocalipsis 14, versículo 12, por citar otro ejemplo, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se nos apela a que mantengamos los mandamientos de Dios, todos, no solo los que están aquí en este libro, por tanto es una referencia a toda la revelación escrita de Dios, y mantener la confianza en Jesús, la fe de Jesús, ¿verdad? Así que aquí se nos apela a que sigamos con paciencia guardando los mandamientos de Dios. Y por otro lado, una más, por ejemplo, en Apocalipsis 19:5, dice que salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Un mandamiento más para el presente y también para el futuro. Alabad a Dios, una continua alabanza. No solamente se refiere a la alabanza que tendremos cuando estemos en los cielos nuevos y tierra nueva, una alabanza perfecta, sino aquí ya un mandamiento para que mientras estemos aquí en esta tierra alabemos continuamente a Dios. Así que se podría seguir más, pero tenemos unos ejemplos de que no solamente este libro tiene cosas predictivas para el futuro, sino también mandamientos y consejos que nos vienen muy bien para el presente, para el día de hoy. Por tanto, la palabra profética, toda ella es para obedecerla. No es un material para discusiones y debates continuos. Así que esta es una bienaventuranza para animarnos, pero también es una bienaventuranza para perseverar en la fe, porque recordemos que la intención de la Escritura, de la palabra de Dios, es conducirnos a confiar en Dios aplicando su voluntad para nuestras vidas. Se nos dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, y que la palabra de Dios nos puede hacer sabios para la salvación en Cristo Jesús. Así que hay un propósito definido de que seamos sabios, ¿no? Y lógicamente para ser sabio pues tienes que confiar en el Señor y aplicar su palabra, porque si no la aplicas no eres sabio. Ya dijo el Señor claramente que no es sabio, que es necio aquel que oye y luego no pone en práctica la palabra de Dios. Y precisamente tenemos consejos a lo largo de toda la palabra de mandamientos para que aplicándolos a nuestra vida podamos conducirnos de una manera sabia, de una manera que nos sintamos nosotros dichosos, gozosos en medio incluso de circunstancias adversas, porque estamos sintiendo la presencia de Dios, porque estamos viviendo en su voluntad. Y la bienaventuranza entonces nos alcanza, porque tenemos el deseo continuo de confiar en Dios y por consiguiente al confiar en Dios ponemos su palabra en acción en nuestras vidas. Así que, hermanos, aunque no entendamos todo y cuando ante el libro de Apocalipsis tengamos cosas que nos desconcierten, aquello que podamos entender, aquello que está claro, nos vendrá muy bien. Porque la bienaventuranza no dice bienaventurado aquel que entiende todo perfectamente, sino el que lee, el que oye con un deseo de conocer y aquel que guarda, aquello que está claro. Dios sabe que de nuestra condición de seres imperfectos en muchas ocasiones no vamos a entender todo bien e incluso hasta vamos a interpretar erróneamente algunas cuestiones de su palabra que nos pueden resultar un tanto confusas, sobre todo cuando tiene que ver, como en este libro de Apocalipsis, con la profecía futura o escatológica. Pero los problemas a nivel personal y de la Iglesia a lo largo de la historia de la humanidad no han venido porque no se haya entendido todo perfectamente, sino precisamente porque aquellas cosas que están muy claras no se han aplicado. Y lo más importante, lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida moral para honrar a Dios, está bien claro. Por poner ejemplos, perdonaos los unos a los otros, como Cristo os perdonó. ¿Y cuántos problemas hay en la Iglesia y a nivel personal porque no procedemos así? Amaos unos a los otros como yo os he amado. Andad en amor. Andad con toda mansedumbre y paciencia. Sed pacientes los unos con los otros. Sobrellevad las cargas los unos de los otros, etcétera. Aquellas cosas que están muy claras son las que dan problemas luego en la convivencia cuando no se aplican a la vida. No vienen los problemas en la Iglesia y a nivel personal porque haya determinadas cuestiones difíciles en la Biblia que no entendamos, sino porque las que son muy claras, aquellas que están bien claritas en cuanto a nuestro estilo de vida moral, muchas veces no las aplicamos. Así que, hermanos, no tengamos problemas
cuando ante un libro difícil como Apocalipsis no lo podamos entender todo. Aquello que sí podemos entender nos hará mucho bien. Así que seremos bienaventurados cuando lo leemos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escrita. Somos bienaventurados porque cuando la leemos indica un deseo de tener más información sobre la voluntad de Dios. Somos bienaventurados cuando escuchamos, porque eso indica también un deseo de querer entender más, de querer poner toda nuestra atención en la palabra de Dios. Y somos bienaventurados cuando la guardamos porque indica un claro deseo de aplicar a nuestras vidas todo lo que Dios nos dice. Así que, hermanos, que en nuestra vida se dé continuamente esta actitud y nos dispongamos siempre a leer, a escuchar, cuando tengamos que escuchar algún estudio, alguna predicación, y sobre todo para aplicar siempre aquello que Dios nos da. Y seremos, Dios nos dice, bienaventurados. Es una experiencia que podemos tener continuamente, pues que así sea, hermanos, en nuestras vidas.